Exactamente. Vale, vale, vale. ¿Qué tal? Gracias por unirte. Nada, Está todo el aquí. mundo echando la siesta porque por aquí no están echando la siesta, así que va a haber bastante ruido. Que sepáis. Yo me subí Bueno, arriba a ver qué tal. a ver si igual, bueno, que todo el mundo estará acostumbrado a que tengamos algún perro por ahí ladrando, algún niño Sí, llorando, son las cosas del del vivo, directo. del directo en cuarentena. Vale, así que yo creo que en principio he dicho en inglés que los que no entendían español que dijeran, pero por ahora todo el mundo yo creo que están en español. Hay bastantes seguidores, así que hablamos en español. Perfecto. Muchísimas gracias por unirte, Ramón. Nada, Ramón Almela, que es profesor clínico e investigador en la Universidad de Tufts en dermatología y es también PhD. Así que la idea de esta presentación, porque hablamos en una parecida en inglés con Tiago, ujú, es qué es lo que has hecho hasta llegar donde ujú, estás, cuáles son los pasos que tenemos que hacer. Además, tenemos dos perspectivas diferentes porque Ramón hizo un doctorado antes de hacer la residencia, yo no hice doctorado, hicimos residencias en países diferentes y universidades diferentes, así que yo creo que podemos dar una perspectiva un poco diferente de por dónde hay que empezar y por dónde hay que ir. Así que perfecto, nos muy quieres bien. contar un poco tu andadura hasta Sí, llegar donde has llegado. sí, pues como bien has dicho, al principio hice el PhD. Realmente es algo que normalmente no suele ser requisito o necesario para el tema residencia. Fue por las circunstancias del momento y bueno, pues después del PhD, ¿Y cuando dónde llega estudiaste sí, veterinaria? en la Universidad de Murcia, en la Universidad de Murcia. Que Y allí no, también, el PhD allí también. eso, y no hiciste, o sea, no te fuiste a ningún otro país, te quedaste en Murcia, hiciste los 5 años de universidad en Murcia y hiciste alguna visita a algún otro país durante la universidad o algo antes de hacer el PhD o te enganchaste ya directamente de la universidad. Me enganché directamente, las estancias fueron después, una vez que ya tomé la decisión de realizar una residencia, entonces fue en el momento en el que ya pues empecé a realizar estancias. Y ya es cierto que la realización de estancias o ahora mismo los cursos que hay avanzados, como el que se hace en Derma, de la ESAPS, por ejemplo, pues todo ese tipo de cosas ahora mismo ayudan mucho para lo que es el inicio, pues empezar a tener contactos, conocer, tener un poco más, un conocimiento más profundo de dermatología en mi caso, en otras especialidades es algo parecido y pues todo este tipo de acciones pues sí que ayudan bastante al comienzo para empezar a buscar residencia o como parte del inicio antes como paso previo, incluso Ya. antes de un internado o al mismo tiempo del internado. O sea, tú hiciste la Universidad de Murcia 5 años, de la Universidad de Murcia que hiciste 5 años directamente hiciste un doctorado que lo hiciste en la Universidad de Murcia. Efectivamente, exacto, ¿Y, exacto. y cómo conseguiste el doctorado? ¿Tenías ya contactos con tus profesores? ¿Tenías un, un- un objetivo o o sea, un tema que querías hacer el doctorado? ¿Tuviste una beca o hubo una petición de tus sponsors o cómo fue? Pues hay distintas situaciones. En mi caso fue una mezcla. Por un lado, yo estaba de interno en el departamento, con lo cual, pues ayudaba muchas veces después de la actividad de clases y demás, pues a otros proyectos de investigación. Entonces fue un poco la toma de contacto con la investigación y con un grupo de investigación con la gente. A partir de ahí mostré el interés en realizar el PhD y realizar un proyecto, con lo cual con la gente que conocía, pues se decidieron en base a lo que tenían en ese momento, pues un poco decir, bueno, pues tenemos estos proyectos, si estás interesado en alguno, pues puedes empezar a hacer los cursos de doctorado y al mismo tiempo empezar a trabajar en el proyecto. Entonces fue una mezcla entre el interés personal, la búsqueda
de realizar un PhD y al mismo tiempo pues establecer algún tipo de conexión o de base como puede ser el trabajar, el ayudar al grupo de investigación siendo interno y fuera del horario de interno pues también mostrar el interés con respecto a ayudar y colaborar en los proyectos de investigación. Es un poco lo que puede pasar en muchos países, muchas situaciones diferentes cuando aquí, por ejemplo, yo tengo alumnos que a lo largo del año, pues después de tomar el contacto de la clase, pues han manifestado su interés, algunos de ellos, pues con el tiempo, debido al interés y demás, cuando le ofertas posibilidades, bueno, pues si te quieres unir a esta actividad de rounds y demás, y al final siempre encuentras a alguien que está muy motivado, que sigue todos los pasos, que incluso intenta pues seguir todos los consejos que le das y unirse a todo lo que se pueda, y Ya, lógicamente, pues cuando hay una posibilidad de hacer un proyecto de investigación, pues puedes contarlo ya. con gente que ha mostrado interés y motivada. ¿Y por qué decidiste hacer el PhD cuando acabaste la carrera en vez de ir a hacer un internado? Porque yo creo que esto va a ser una pregunta que seguramente muchos tendréis. ¿Hay que hacer un PhD? ¿Hago un Mm. PhD antes de hacer una residencia? O sea, cuando acabo la carrera, ¿hacia dónde voy? ¿Tú por qué elegiste hacer un PhD antes de hacer? Porque luego hiciste una residencia después de eso. Efectivamente, efectivamente. Pues muy sencillo. Primero, porque me faltó algo como lo que estamos haciendo ahora. Me faltó alguien que me dijera lo que había fuera. Y realmente en ese momento yo preguntaba, yo fui a quien en ese momento más confianza tenía y más experiencia tenía en profesorado y en principio que había realizado estancias fuera para preguntar consejos sobre después de la carrera, que nadie en ningún momento me dijo lo de residencia en diplomatura. Eso me enteré con el tiempo y fue cuando fue como el punto de inicio de búsqueda de la residencia, pero al principio no tenía ni idea de lo que pasaba en el mundo. Realicé el PhD con interés, porque me gustaba mucho la docencia y con interés para un posible paso previo y necesario para hacer docencia en el futuro, que al final sí que la pude hacer, de otra no como ayudante, no como profesor ayudante, sino como asociado. Luego tuve un par de años de profesor asociado y sí que me ayudó pues para conseguir ese puesto, por ejemplo. Y luego, bueno, pues siempre interesa al final si estás en un ámbito de universidad, aunque no sea requisito necesario Y para la de residencia, pero investigación. básicamente fue, y de investigación exactamente eso. Si tienes en tu perspectiva, tienes interés en realizar investigación, docencia o un ámbito universitario, pues sí que en ese caso es interesante hacerlo. Mucha gente lo hace después de la residencia, es decir, es algo como no es un Sí, paso previo necesario, lo puedes hacer pues dependiendo de cada uno el contexto y la situación que tenga en cada momento. Pero sí. sí, fue básicamente el no tener nadie que me aconsejara ni que me hablara de la residencia. Ya. Y es lo que estábamos hablando en otras presentaciones, que tenéis que ver un poco cuál va a ser vuestro dentro de 5 años. Si efectivamente vuestro Exacto. plan a largo tiempo, a largo plazo es trabajar en una universidad y tener un trabajo en el que sea no solamente enseñar, sino hacer investigación. Entonces, el PhD no va a ser para. Bueno, nada es una pérdida de tiempo, por supuesto, pero el doctorado, el PhD, no va a ser una pérdida de tiempo si queréis acabar en universidad. Y como dice Ramón, hay ciertas residencias que en vez de ser 3 años son 5 años, donde tienes un poco de mezcla de PhD y de residencia, entonces acabas haciendo una residencia y un doctorado, pero es verdad que si queréis acabar en una clínica privada o vais a vosotros desarrollar un hospital, queréis hacer una especialidad, realmente hacer un PhD antes no es necesario y es verdad que es un tiempo en el que eres en general más joven, más motivado y yo creo que la residencia es un poquito más dura que el Sí, PhD en cuanto a tu vida social, ¿no? totalmente, Porque totalmente. la residencia, sobre todo si estáis haciendo una residencia, por ejemplo, de neurología, en lo que vais a tener bastantes fines de semana y noches enganchados, pues casi que lo queréis hacer lo antes posible mientras sois jóvenes y alegres. Sí, totalmente. Y en eso tiene mucha razón, tiene mucha razón. Bueno, en teoría, aun por mucho que dijeran que bueno, que en dermatología en urgencia, durante la residencia prácticamente en la mitad de los fines de semana tenía que hacer urgencia como el resto de residentes. Es cierto lo que tú dices de lo que es la frescura o la energía ante la residencia, porque la residencia es verdad que es muy agotadora en todos los sentidos y te exprime al 100% y luego quizás después
pues no te apetezca volver a pasar por estudiar ni por nada. Entonces quizás, pero bueno, es verdad que hay muchos diplomados que conozco que al tiempo de hacer la residencia después, a lo mejor se han Han hecho el PhD. mantenido universidad, pues 4 o 5 años después, para incluso por necesidad de la universidad, del Sí, ámbito académico, lo han hecho, pero sí. antes o después yo creo que lo más importante es lo que acabas de mencionar, es tener una hoja de ruta, tener un plan, es decir, marcarte lo que me pasó en mi caso, es decir, yo qué es lo que quiero, pues yo quiero hacer la residencia, ser diplomado en Derma y con esa diplomatura pues trabajar en una universidad que tenga unos estándares de calidad bastante altos, ya sea en Europa o fuera de Europa, y ya fue decir, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Entonces pues fui teniendo un poco qué pasos dar para llegar a ese punto. Entonces es importante porque el tiempo y el esfuerzo hay que dosificarlo y hay que hacerlo con algo que sea productivo. Entonces es importante tener en mente lo que tú dices, que quiero trabajar en privado, en universidad, quiero hacer una residencia, que esas son las preguntas que uno tiene que hacerse sabiendo lo que puede conllevar para dar los plazos previos y dar todo lo que sea necesario como en todos los casos. Ya, ya, pero luego a ti también, por ejemplo, el tener tu PhD te ayudó a sacar la residencia. ¿Cómo fue el tema de la residencia? ¿Tuviste que hacer muchas aplicaciones, varios años? ¿Cómo fuiste de haber estado estudiando en España, hacer el PhD en España, a dar el paso a hacer la residencia en el extranjero? Pues algo que normalmente ya casi, es decir, en mi caso, debido al no tener información y nadie que me aconsejara, pues yo intenté hacer, es decir, una vez que tenía claro que quería residencia, pues busqué, o sea, fui al mismo tiempo dando, pues eso, pasos previos, es decir, hacer estancias para conocer gente, mejorar en el conocimiento y en general en la dermatología clínica y al mismo tiempo empezar a optar a todo tipo de opciones de residencia donde hubiera plaza independientemente del país. Es decir, no me... A ver si se vuelve a unir ahora Ramón. ¿Fue internados o no antes de la residencia? Porque, por ejemplo, en neurología, si queréis hacer una residencia de neurología, tenéis que hacer sí o sí un internado generalista. Aunque tengáis un PhD, aunque tengáis todo lo que queráis. Que es un poco también lo que vamos a hablar con Ramón. Que cómo se va a valorar ese PhD que vosotros vais a tener para pedir una residencia. Y yo creo que también eso va a influir bastante de qué país vengáis y de qué universidad vengáis. Por ejemplo, si tenéis la suerte de venir de una universidad europea que está bastante bien reconocida, pues probablemente completamente, pero es verdad que he desaparecido de la faz de Instagram. Perdona, que sí, os estaba diciendo yo, estábamos hablando de Sí, pues lo del hacer internado también o no, y tú nos estabas contando sí, que habías, pues eso, directamente del PhD fuiste a aplicar a cualquier residencia de cualquier país, efectivamente. independientemente del idioma. Efectivamente. Sí es cierto que fue por falta de consejos, porque normalmente lo que sabemos es que el internado pues es quizás el paso previo más práctico de hacer si tienes interés de residencia. Es decir, hoy en día eh, la gente que quiere realizar una residencia eh, opta primero al internado y es el paso previo para formalizar una residencia. Realmente el consejo que yo daría. En mi caso Sí, no fue así porque no lo sabía, fue más difícil, por eso tuve que hacer muchísimas entrevistas y optar varias entrevistas diferentes. Finalmente, pues al final, como hablaba con otro diplomado que me animó y dice, mira, muchas veces en estos casos nunca sabes cuál es la conexión o lo que busca la gente. Tú tienes que ser tú mismo exacto, y tienes que ser tú simplemente mismo. hacer, exacto, ser tú mismo y si no coinciden con las expectativas, pues continúa, no te rindas, continúa hasta que llegue el momento en el que encuentres la opción. Y así pasó. El primer año fue en balde con las entrevistas y luego, pues, de manera pues,
internado. Fue la dificultad que en algunos casos con el feedback después de la entrevista me dijeron, es decir, es que sin haberte realmente conocido a fondo cómo trabajas, es más difícil, es decir, aunque fueras un candidato bueno con respecto a gente que ya conocemos. Entonces, eso fue el principal hándicap que tuve y fue lo que me hizo que tuviera que pasar más tiempo y optar a más entrevistas hasta que apareció la definitiva. Ya, y ese es lo que estábamos hablando también el otro día con Tiago, de al final, o sea, tú vas a formar parte de un equipo, tienes que aportar algo al equipo, muchas veces no sabes qué es lo que vas a aportar a ese equipo y tienes que ser tú mismo, porque efectivamente, ¿quién quiere trabajar Sí, 3 años con alguien que... ¿Y en totalmente. qué idioma Sí. hiciste tu residencia? En alemán. Tuve que el primer año, bueno, ¿En qué idioma hiciste la las residencia? condiciones eran que en alemán. En alemán. Promedio de los residentes. Muy buena pregunta. Que va a depender. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Sí. Te habíamos Es que perdido. no sé qué pasa. El otro día con Dominique me pasó lo mismo también, que de repente se fue el sonido. La Madre mía. conexión. ¿Tú con cuántos años empezaste la residencia? La empecé con 38. Con 38. Por eso que generalmente si tienes, o sea, si tienes la suerte estaba diciendo que nosotros tenemos la suerte de ser españoles, tenemos un pasaporte europeo, nuestra universidad es reconocida en el resto de Europa y en Inglaterra, y en Estados Unidos, bueno, Inglaterra también dentro de poco, que no será Europa. Sí. Y entonces, claro, lo bueno es que tenemos que también, por ejemplo, hacer un internado va a ser más fácil por ese reconocimiento. En ciertos países con universidades que no se reconocen, es verdad que quizás hacer un PhD es la única manera de meter un pie en otro país. Pero es verdad que, a ver, yo con quien hacía la residencia, si eran del mismo país, es verdad que tiene residentes que tienen igual 24 o 25 años. En Estados Unidos también son un pelín más mayores porque tienen que hacer Sí. otras cosas, así que no es tan común realmente. Si no son ingleses, en general, es muy poco que la gente empiece la residencia antes de los 30 años. Y luego lo que dices tú, hay mucha gente que los empieza después de un PhD, sobre todo en ciertos países donde cuesta un poco meter la pierna en universidad. Y lo que decías tú, hacer el internado, yo siempre os digo, o sea, si realmente lo que queréis hacer es hacer la residencia en otro país, que probablemente necesitaréis hacerlo, porque en Latinoamérica no hay residencia, en España de neurología hay alguna, pero muy poca. Yo la hice en Francia, Ramón la hizo en En Alemania. Alemania. Y al final hacer el internado en otro país, en el país donde vais a hacer la residencia, en el sitio donde querríais hacer la residencia, eso sería lo ideal. Que así ya os conocen y entonces tenéis muchas más posibilidades de que os den la residencia ahí. Y si no es ahí, igual es en el hospital de al lado, porque al final se conocen de un hospital a otro. Sí que es verdad que hay que hacer realmente ese plan de 5 años de aplicación y la vuelta a cargar, a ver si ya va bien. Pues eso, alguien decía que estaba contento de que no se sentía que era muy tarde, que no se quedaba. No, para nada, que no sea, la edad que no sea ningún límite, no solamente decir, yo me acuerdo cuando empecé incluso buscando la entrevista y la residencia, era el mayor de todos con diferencia y no ha supuesto ningún problema para nada en nada. O sea, es decir, el tema de la edad no es ningún problema. Yo después he conocido, es decir, residentes que como tú has sido en contacto con el grupo, pues, bueno, y de otras especialidades, padres de familia, que pues de repente un momento en el que dice, mira, llevo toda la vida gustándome la oncología y quiero hacer una residencia, o me gusta la neurología y quiero hacer una residencia, y a lo mejor llevan muchos años en clínica, siendo bastante buenos en ese campo y haciendo mucho, y han optado en residencia pues con 40, 45, es decir, o 50, es decir, normalmente
como tal, ya depende de cada uno, pero no es un impedimento, un límite. En Europa es cierto que la media suele ser más joven que en Estados Unidos por la estructura que hay. Es decir, en Ya, Estados Unidos normalmente yo me acuerdo cuando tomé contacto con el grupo de residentes de Derma, la mayoría estaban casados con familia y estaban por encima de los 30. Es decir, por las circunstancias que tienen de la estructura del college, universidad, etcétera. ya. Pero no resulta, es decir, eso ya depende de cada uno, ya es no ponerse límites, es lo que uno realmente esté motivado para hacer. Ya, que es lo que estábamos hablando la otra vez también, pues eso, con Tiago, que él también, hombre, no voy a decir la edad que tiene Tiago porque igual no quiere que la digamos, pero tiene más de 30 y claro, Sí. pues lo mismo, él ha hecho su doctorado y bueno, pues en algún momento quería seguir progresando y hablamos eso, un poco de la decía de hacer una residencia un poco antes en tu carrera o hacerla un poco después en tu carrera. Es verdad que el problema que tenemos Ujú. las mujeres es el tener hijos, que esa es una realidad que te puede pillar de un lado o de otro. Sí. Si haces la residencia cuando eres más joven, entonces al final tendrás que empezar la familia más tarde. Y si haces la residencia cuando ya tienes familia, que yo también conozco a gente que ha hecho eso. Algunas locas han conseguido tener hijos durante la residencia, no sé cómo lo han hecho, Sí, pero lo han sí, conseguido sí. y han conseguido también pasar el examen después de teniendo un niño pequeño. Pero al final es lo que dices tú, si hay algo que te motiva y quieres hacerlo, pues, pero también lo que estabas diciendo al principio, que al final, y estamos siempre diciendo que hay que, o sea, el esfuerzo que pones es lo que recibes. Y si eres un estudiante que desde el principio está mostrando que quiere un poco más y que está metido en proyectitos y en ayudar, al final es ahí donde vas a encontrar las oportunidades y vas a empezar a conocer a gente, Sí, ¿no? totalmente. Es hacer todo lo que puedas hacer, todo lo que puedas hacer en tu entorno, todos los pasos que puedas dar para conocer gente y mejorar en el conocimiento de la especialidad que te gusta, todo lo que puedas hacer, bienvenido y perfecto, porque nunca sabes qué punto te puede llevar a otro y el conocer a alguien, pues de repente te puede ayudar, incluso como me pasó a mí, pues porque en un momento necesitabas para la residencia carta de recomendación. Ya, Y en base a previamente todo lo que había trabajado previamente de conocer gente, pues me sirvió, por ejemplo, en ese aspecto. Es decir, nunca sabes, todo te ayuda y nunca sabes cuándo vas a... Es un poco la filosofía de como del Slumdog Millionaire en la película, que nunca sabes sí, datos o hechos fortuitos o lo que haces, no sabes en qué momento lo vas a necesitar, pero seguramente todo lo que hagas mejor y en algún ya, momento te ayudará para seguir dando pasos y encontrar una ya. residencia. Las preguntas que hay por ahí. Preguntan a ver qué es el internado, o sea, que siempre como se dice en portugués, pero el internado es ese año en el que tú ya eres doctor veterinario y lo que estás haciendo es trabajas en un hospital, ya puede ser de privada o universidad, pero claro, para eso tienes que tener cuidado que sea un internado que vaya a ser reconocido, en el que tú vas pasando por todas las diferentes especialidades, cada semana o 2 semanas trabajas en cirugía, en urgencias, en neurología, entonces tienes como una visión global. Entonces, una vez que ya has hecho ese año como doctor veterinario, eso va a ser lo que dice Ramón, bastante es esa exigencia mínima para una diplomatura europea o americana. Si la queréis hacer en Estados Unidos, os aconsejaríamos que ya hicierais el en Estados Unidos. Es verdad que es un poco difícil con el tema de las visas, pero ciertas Mm. universidades sí que es verdad que pueden dar visa de estudiantes para hacer un internado y si ya tenéis un internado americano, eso ya es la catapulta a hacer, o catapulta, no sé cómo se dice. Sí, Bueno, catapulta. el ascensor, el ascensor a poder hacer una residencia, ¿no? Sí, Y luego, a ver, una pregunta para ti, Ramón. ¿Se puede hacer un... sí, por supuesto. Es decir, yo vine de España, el que cogió mi puesto cuando yo terminé era de Grecia, es decir, la única condición, la única, era hablar alemán y eso lo hice el primer año de allí. Ahora mismo, es decir, sí, lo que aconsejo a la gente cuando alguien me ha preguntado es en estos casos es igual que pasa
en otros países es llevar ya, hacer algún tipo de un título oficial con respecto al idioma y llevar ya ese título. Un C1 normalmente o un B2, entre B2 y C1, es lo que casi siempre se suele requerir para un internado en un idioma no nativo del país para las opciones suele ser la condición para residencia. Por otro lado, decir, simplemente lo único que no sé es por el tema de permiso de trabajo, visas, eso habría que revisar fuera de la Unión Europea si habría algún problema o hay que hacer algún paso previo. Es lo único que desconozco, es decir, para alguien pues de Latinoamérica. Yo sé que, porque, por ejemplo, en mi clínica donde yo trabajaba, sé que había gente de Latinoamérica que había conseguido el permiso para trabajar como enfermero. Es decir, posiblemente sea posible y que no haya problemas. Es decir, algo de solicitud. Sí. Una cosa que es importante y que no os podemos decir porque cada universidad es diferente, y esto yo sí que sé de gente que tiene problemas, es que su universidad se reconozca en el país donde vayan a ir. Y eso os tenéis que enterar porque no sabemos exactamente vuestra universidad. No, efectivamente, lo que algunos habéis preguntado, o sea, haces estos internados que se hacían, yo lo hice también en Zaragoza, que estás, pues, como tú lo hiciste, un año en el hospital mientras eres estudiante. Tiene que ser una vez que ya seáis doctores veterinarios. Sí. Entonces, si tenéis un hospital, una universidad que está reconocida en el país donde vais y habéis estado 2 años, puede ser que os lo reconozcan. Pero es verdad que esto va a depender un poco de si vuestra universidad, cómo se reconozca en el país donde vais. Bastante importante. Y en eso hay algo que sí que por experiencia de otros conocidos, que una opción que puede ayudar incluso en estos casos en los que o bien la universidad no esté reconocida como tal o que dependiendo de dónde vengas no sea tan fácil el internado, es un sitio que pueda ser un sitio bueno para una futura internado. Si en ese sitio realizas una estancia, el problema es muchas veces económico, te la tienes que pagar al principio de esa estancia, pero esa estancia previa, si te trabajas bien y va bien, puede resultarte de ayuda para un posterior solicitud. Claro. Es decir, todavía una vuelta más de tuerca, una estancia para un internado, para una posterior residencia. A veces es algo que conozco de gente, incluso en países donde es difícil obtener permisos, tipo Australia, que han ido a hacer estancias y tú manifiestas, oye, estoy bastante interesado, hay una opción de internado y permite hacer un internado, y a partir del internado, lo que hemos comentado, es mucho más sencillo el poder optar a residencia. Ya, completamente de acuerdo. Y luego, o sea, ya sé que hay un par de preguntas que tengo por ahí puestas, pero es verdad que luego está ese gran problema, que es el problema también económico. A nosotros nos va a costar mucho. Países, Estados Unidos, Inglaterra, tal y cual, conocen a gente antes de que te den un internado o una residencia. Está también, claro, la inversión económica, que es bastante importante. Hay veces que ciertos países, yo por ejemplo, conseguí un par de becas de España para poder estudiar en el extranjero, y a veces tienes esas becas que ciertos países tienen y hay que enterarse y poder pedirlas. Sí. Preguntas. Antes de Andrea, había habido que había preguntado antes una pregunta muy buena sobre las cartas de recomendación. En este caso hablamos de cartas de recomendación, puesto que es decir, carta de motivación, mejor dicho. La carta de recomendación es algo que no depende de nosotros, es alguien que te va a escribir, alguien que haya trabajado contigo, y eso es algo importante, el pedirla para no considerar, es decir, para evitar, pues eso, no generar conflicto. Es decir, pedirla a alguien que te conozca, con el que hayas trabajado. Yo he recibido en algún caso solicitudes con alguien que no he trabajado
solicitas. Como carta de motivación, pues lo más importante, yo lo que hice en su día fue primero buscar todo tipo de cartas de motivación que puedes encontrar en Internet de estudiantes de medicina o de veterinaria y un poco saber un poco lo que es la estructura. Normalmente suele ser una página y media, no más, en el que, pues, por un lado, al principio te presentas tú con tu contexto de un poco de quién eres y dónde manifestar tu interés y por qué estás interesado en hacer una residencia en ese campo y en ese sitio. Entonces, tienes que ir normalmente mezclar un poco con tus intereses y todo el texto que vas a quién la pides. Tiene que ser Claro. alguien que te conozca y que hayas trabajado, porque si no, no va a ser, la carta de recomendación puede ser incluso un problema. Puede ser negativo si es alguien que no ha trabajado y no puede poner exactamente, escribir la carta de manera apropiada. Sí, déjame simplemente que especifique un poco. Estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿eh? Exacto. Carta de Y luego la recomendación, motivación. exacto. Carta de recomendación se supone que se la pides a alguien y tú no la lees antes Tú de no que la la lees, mande. tú no sabes efectivamente. Claro. Es para distinguir que sepáis distinguir lo que es la carta de motivación y la carta de recomendación, que las dos son necesarias. Una, no tienes, no debes saber lo que es totalmente personal y privada. Simplemente la principal es saber a quién la pide. Es importante ser alguien que sepas que ha trabajado y que puede definirte bien hacerte una buena carta de recomendación, porque luego ves, en el caso de yo, este año que he estado revisando muchas cartas de recomendación para el tema de internado, puedo decir que a veces has encontrado, es decir, cómo es posible, cartas de recomendación muy malas que se suponían que la gente se le había pedido a alguien que consideraba buena opción y no lo era en absoluto. Es decir, es importante, a veces es difícil, pero que tengáis, dentro de las posibilidades, sepáis que esa persona os conoce y que os va a hacer una buena carta. Luego la motivación, lo que comentaba, en mi caso, pues yo tomé muchos ejemplos, revisé muchas cartas de las que encuentras en Internet de estudiantes en medicina y en veterinaria y para ver lo que es la estructura. Normalmente es eso, es una página y media no más. Al principio tiene que ser muy personal, en el que cuentes tú alguna historia que te haya decidido hacer, pues eso, optar por ese sitio, por esa especialidad. Y luego describirte, es decir, ponerte lo que es todos tus aspectos positivos, que muchas veces son generales y los típicos, pero ahí sí que es cierto que ves diferencias entre la gente, cómo se define, si más trabajo en equipo, más dedicada, pues yo me siento más fuerte haciendo investigación, es decir, un poco. Las recomendaciones que sean cosas, la mayoría positivas, tienes que poner algo negativo, pero que sea algo negativo, que no sea negativo, no sé, pues por ejemplo, aspecto negativo es que intento echar más horas de la cuenta o saber más de lo que puedo, por ejemplo. Bueno, también con eso cuidado, porque también Sí, ya que se sea, sabe cuando alguien dice, sí, es que lo malo que tengo es que trabajo demasiado. Entonces, sí, algo que sea así, como nunca sabes, es cosas generales que te definan, que sean positivas pero en definitiva es eso, es primero que sea algo bastante personal, que no sea demasiado largo y que realce lo que tú creas que debe realzar ya, lo de que tú ti, vas a aportar, ¿no? Al equipo. Y lo que luego tú vas a acordaros aportar. también de la técnica hamburguesa. Positivo, negativo, positivo. Siempre, siempre, siempre acabar Ajá. Efectivamente, con una efectivamente. nota positiva. Y luego eso, lo que dice también Ramón, que es súper importante, a quién vais a escribir la carta, Sí. porque no hagáis una carta en la que copiéis y coléis a todos los sitios donde vais a postular, que se note que sabéis por qué Esa. vais a sitio. Y una pregunta que nosotros, por ejemplo, siempre hacemos es ¿por qué quieres hacer una residencia en una universidad versus en una clínica privada? Pues eso, que se note. Si tú escribes una residencia, una universidad, ¿por qué creéis que ese sitio os va a aportar algo? ¿Por qué la persona que va a ser vuestro líder es mejor que otro? Y lo que dice Ramón, o sea, tenéis que ser vosotros mismos, ofrecer, si sois alguien que tiene mucho sentido del humor y que os gusta hacer muchas bromas,
pues ningún problema. Poner, Claro. o sea, mostrarlo en la carta, que si es algo muy más serios, pues lo mismo, tiene que salir vuestra personalidad. Pero es verdad que si no os conocen de nada, nunca os han visto, nunca han hablado con vosotros y tenéis que Sí, escribir una carta muy, muy buena para que realmente eso sí, funcione. sí, y al final muchas veces se da cuenta, bueno, también depende, pues al final son distintas las cartas, tanto de recomendación como motivación, si es para internado o para residencia, hay alguna diferencia, Yeah. pero es cierto que sí que al final cuenta mucho el conocer, es decir, normalmente las cartas de recomendación y el contacto, la mayoría de las veces o muchas veces intenta contactar con la gente que te ha visto trabajar para tener una idea sobre ti. Entonces, quizás esos aspectos son fundamentales. Es verdad que la motivación, la carta de motivación se lee y es para tener un poco una idea, pues eso, salvo que haya cosas importantes, pero siendo más o menos las típicas, lo que va a decidir es pues, el currículum, lo que hayas hecho, la gente que te ha conocido, las cartas de recomendación y demás. Yeah. Luego también preguntaba una chica si había que hacer algún examen de validación si quieres hacer un internado o residencia en Estados Unidos. Y la respuesta es no. Tenemos la suerte en España, yo creo que todas las universidades de España la reconocen en Estados Unidos. O sea que la única razón por la que alguien tuviese que realizar un examen sería si la universidad no estuviese reconocida. O sea, en España no tienes que hacer ningún examen, simplemente tienes que pasar por el proceso del Matching Program. El Y máximo, sabéis, efectivamente. sí, que ya hemos hablado de eso, todo el mundo puede acceder. Lo que pasa que efectivamente si has hecho un internado en Estados Unidos va a ser mejor, Sí, o en Canadá, sí. o quizás, por supuesto, si lo has hecho en una universidad, por ejemplo, inglesa, también suele tener un poco más de valor. Pero no hay que hacer ningún examen de acceso. Y lo mismo para los... nosotros tenemos estudiantes, yo hice unos cuantos vídeos en Tufts, tenemos residentes de muchos países diferentes y están trabajando en Tufts. Algunos han hecho el PhD, otros un par de internados antes. Es verdad que no tenemos ningún estudiante que no sea americano que haya hecho una residencia directamente de un internado generalista. Todos han hecho más de un internado. Y esto de hacer una residencia después de un internado directamente es más fácil si eres americano o inglés, pero el resto de los países en general todo el mundo se tiene que mover bastante. Sí. Sí, lo único quizás en el caso del privado en Estados Unidos, quizás ahí sí que necesites, si es en una residencia del sector privado, Ah, ya. es lo único. Si es universidad, no lo necesitas, efectivamente. Si es en el privado, que bueno, que por otro lado es difícil, pero hay gente, hay opciones que han ido por el privado, han ido a hacer una estancia en un hospital, han pasado el examen y luego han optado a la residencia en el mismo hospital privado. Es quizá la única situación en universidad, no necesitas. Ya, Eso es claro, es que el tema de es muy buen punto, gracias Ramón, porque yo creo que mucha gente pregunta esto y no sé yo, y no sabía yo por qué, y es verdad que es probablemente por eso. O sea, en Estados Unidos, si tú quieres trabajar como veterinario generalista, tienes que pasar dos tipos de examen. Un examen teórico y un examen práctico. Son exámenes, o sea, como si tuvieses que hacer otra vez la universidad. Y encima los exámenes son diferentes, depende de en qué estado vayas a trabajar. En algunos son muy duros. Efectivamente, eso, o sea, todos, nosotros también como diplomados, si tuviésemos que trabajar poniendo vacunas, tendríamos que hacer eso. ¿Cómo trabajamos para la universidad? La universidad es como que nos da su licencia para trabajar bajo su paraguas. Entonces, si tú haces un internado en una universidad, no tienes que hacer ese examen, pero lo que dice Ramón, si fueses a trabajar en un privado o trabajar como veterinarios generalistas, bueno, o especialistas, tenéis que pasar ese título, pero si no, en principio en una residencia, en una universidad, no. efectivamente. Y en Europa, dentro de la Comunidad Europea, tampoco necesitas por ejemplo, en mi caso, yo solamente tenía que aportar el título, es decir, la traducción certificada allí, realizada Ya. allí del título y con todas las notas, más el tema del título oficial del B2, y eso fue los principales requisitos administrativos necesarios. Es decir, no había que pasar un examen como tal. Ya, y yo, por ejemplo, lo que hice es hacer mi último año de carrera en Francia, que lo Ajá. hice con una beca Erasmus.
luego conseguí alguna otra beca más para trabajar en el departamento de neurología, una beca Sócrates que era, luego trabajé privada, seguí en Francia, en París, y luego ya conseguí hacer el internado en privada, en un sitio privado en Francia, y luego la residencia en la universidad donde, claro, ya había estado yo como estudiante, Claro, había estado también ayudando durante un año entero el servicio de neurología. Claro, luego también apliqué para Estados Unidos, para Inglaterra, hice entrevistas un poco por todo, pero pues era pues habiendo estado varios años ahí. exacto. Y luego, Guido pregunta, recomendación para hacer estas entrevistas, cuando tienes que hacer, supongo que internado, o sea, Guido sé que quiere hacer una residencia en Europa y estaba con el tema de las visas y eso, quiere recomendaciones para cuando va a hacer la entrevista. Pues para hacer la entrevista, lo primero de todo, bueno, primero es con cuestiones sencillas, pero que al final también resultan necesarias, importantes, es pues eso, que como visto, por ejemplo, es decir, eso es algo que hace la duda. Normalmente se intenta que sea algo formal, pero no excesivo, es decir, algo parecido a una entrevista de trabajo, pero sin ser demasiado excesivo, pero tampoco demasiado informal. Eh, Tienes que conocer, luego aparte, tienes que conocer el sitio, es decir, porque pueden surgir preguntas respecto a lo que están haciendo allí, saber lo que están haciendo allí, tanto de investigación como yo, por ejemplo, pues miraba las publicaciones, lo que hacían de proyectos para saber un poco si te preguntan de lo que están haciendo, por qué te interesa el sitio, es también una pregunta de las preguntas típicas. No estar nervioso, ir pues Mm, es decir, hay algunas preguntas que suelen ser comunes y bastante frecuentes y tener una previa respuesta, como es lo típico de saber qué es lo que te ha hecho echar la solicitud a ese sitio, es algo frecuente. ¿Cuáles son qué conoces de la residencia en concreto, del país o del sitio? Es decir, qué es lo que, saber que tu motivación y lo que esperas puede cuadrar con lo que ellos buscan. Quizás sea luego siempre va a haber alguna pregunta que te sorprende, no sepas contestar. Muchas veces es algo que se hace, que es bastante frecuente en recursos humanos y bueno, pues ahí ya es siempre un poco de suerte, pero contestar en todo caso si es algo que no has preparado, no sabes, pues lo más sincero y honesto posible. Y por lo demás, pues bueno, preparar lo que se pueda preparar, las preguntas más comunes y tener toda la información y ir pues un poco con esa actitud. Ya. A ver, otras preguntas. Yo he visto que habéis comentado bastante también, os habéis dado consejo entre unos y otros sobre universidades que efectivamente no permiten internos si no tienen el NABLE, o sea, que tienen que convalidarse y lo que decimos, que depende de qué universidad y qué país, quizás hay que hacer un poco de más convalidación. O sea, que lo que dice Ramón, siempre hay que primero poner un pie, intentar hacer una estancia y ver lo que en ese sitio están exigiendo. Una pregunta que está muy interesante también, ¿cómo se sabe que se está preparado para una residencia? Pues yo creo que la principal pregunta viene definida respecto a la motivación. Es decir, uno está preparado para hacer una ciencia cuando la motivación y las ganas son tantas que va a superar cualquier tipo de esfuerzo o necesidad. Entonces, es lo principal. La principal barrera que yo he visto en el paso de los años en amigos y en internos y lo ves desde el internado mismo. Es decir, ves qué interno es el que está motivado y se interesa por algo en concreto para hacer una residencia. El conocimiento no es tan fundamental, es importante, pero eso lo vas a tener y durante el internado lo tienes. No penséis que si os falta conocimiento no es la No. motivación y las características. A veces lo que más se busca en recursos, o sea, cuando hacen la entrevista y demás, es buscar a alguien que cuadre con el equipo. Es decir, son 3 años, como decían, muy intensos, entonces es casi más importante alguien que se vaya a llevar bien y que vaya a llevar bien a soportar la presión y los compañeros, más que el conocimiento que va a venir. Ya, 100%. Eso es el tema siempre que pensáis que tenéis que saber mucho para hacer una residencia No. y no, no Al final quieres. muchas veces se fijan en el feedback que yo he tenido y de otros compañeros, al final ha sido por el tema de que han visto que cuadraba con el equipo. Es decir, esta Ya, persona
creo que cuadra con nosotros para trabajar 3 años Ya, y va a llevar la residencia a término. ya. Una pregunta que te la voy a preguntar, pero no lo sé yo si vas a saber, que estaban hablando de universidades alemanas que recomendarías para anestesia o, Sí. ¿sabes? Sí, de las que conozco, las que, por lo menos hasta hace, es decir, el tiempo que estuve allí, hasta hace un par de 2 o 3 años, en veterinaria las que mejor nivel tenían era la de Gießen y la de Múnich. Eran las que en general en las distintas especialidades tenían, pues eso, gente diplomada y con buen equipamiento y que tenían un nivel alto de. Quizás yo, por el tema del alemán, yo recomendaría también, aunque no es en Alemania, es en Austria, la Universidad de Viena, que también la hemos llegado a conocer bastante y tiene un nivel muy, muy alto. Sé que los estudiantes salen de allí súper preparados y normalmente casi todas las especialidades, incluidas las de anestesia, suelen tener un nivel muy bueno. Luego también estaban preguntando por ahí cómo se pide una estancia. Para pedir una estancia, es parecido a los internados o residencias. Es decir, tienes que, como parte del plan, ver qué sitio es el que es decir, el que resulta interesante, porque esa estancia puede ser un sitio con posibilidades, bien para carta de recomendación o bien porque ofrezcan internados con futura residencia. Es decir, primero ver dentro de las posibilidades cuál es la que te conviene, empezar por ahí. Si no encuentras o no resulta, pues seguir optando, aunque sean menos. Al final siempre es mejor hacer algo que no hacer nada. Y normalmente tiene que ser, si no te conocen, pues presentarte lo más corriente, lo más normal es por correo electrónico, en el cual es una presentación breve, describiéndote a ti, de dónde vienes y tu interés para realizar una estancia, independientemente de qué es lo que las condiciones, Sí, es decir, preguntar por las condiciones, si tienes que pagar, no tienes que pagar, etcétera, y hacerlo con tiempo. pero también es verdad que es muy buen consejo y que cuando vais a pedir esa información también os presentéis, porque a mí me llegan Sí, millones de mails, gente pidiéndome qué tienen que hacer para hacer una estancia a CHAPS y luego nunca vuelvo a exacto. a oír hablar de ellos. Y es verdad que a veces pues, es un poquito deprimente cuando tú estás contestando mensajes y mensajes y mensajes. Entonces es verdad que, bueno, pues tiene que ser un poco, o sea, que la persona realmente, quieres que esté interesada, ¿no? Pero es súper importante, por supuesto, saber si tenéis que pagar o no pagar. Pero al final todo el mundo contesta un mail. Sí, Y si veis a alguien que os gustaría hacer una estancia, tenéis que pedir, pero es verdad que también tenéis que un poco presentaros y cuál es vuestra opción para que la persona os pueda decir, pues no, realmente para eso no vais a efectivamente. poder. Nivel de inglés en Estados Unidos, sí, para el nivel de inglés en Estados Unidos tiene que ser muy buen nivel de inglés. Si no tenéis buen nivel de inglés, no os van a hacer. Podéis ir a hacer una estancia, pero no os van a coger para ninguna internado o residencia. Eso Efectivamente. sí. De hecho, la estancia puede servir si hay gente que necesite una extra o como mejorar el nivel. Con una estancia puedes mejorar tu nivel, ver lo que puedes si necesitas más y a partir de ahí pues te sirve incluso de ayuda, pero es verdad, necesitas un nivel muy bueno. Y luego últimas dos preguntas. Una pregunta era, cuando se hacen los internados, ¿hay que hacerlos en la misma área? Pues al final, es decir, no es necesario, pero es recomendable. Es decir, al final muchas veces es por donde llega la gente de residencia cuando después de hacer un internado que se han focalizado en el área en concreto, porque demuestra por un lado que tienes interés en lo que estás optando para pedir residencia y además te sirve para mejorar el Ya. conocimiento que tengas previamente. Sí, siempre resulta interesante porque denota interés y denota también que sabe lo que quieres. O sea Sí. que, Yo lo único que diría podría ser, por ejemplo, es eso, o sea, tú ves que la gente si está haciendo internados en sitios diferentes no saben lo que quieren hacer, entonces igual te da un poquito más de miedo, a no ser que digas, bueno, pues eso, hice un internado generalista y luego hice un internado en medicina interna y me di sí. cuenta que de la medicina interna me gustaba más la neurología y ahora estoy haciendo uno en Sí, neurología o eso, hice medicina interna, luego hice dermatología o algo así. Pero es sí, verdad que si vas a hacer uno en dermato y otro en oncología,
Bueno, Ya. justo dermato y oncología podría ser. Pero Si es haces uno verdad en lo que dermato y dices. en Sí. neuro, no. Efectivamente, para nada. Y precisamente esa explicación, lo que acabas de decir, lo puedes comentar en la carta de motivación. ¿Por qué? ¿Qué te ha llevado ahí? Dice, pues tal cual. Dice, pues empecé con interés en esto, me di cuenta que mi pasión era finalmente la dermatología después de estar en medicina interna y por eso continué con el internado. Ya. O quiero de esta manera un internado más o la residencia. Es decir, eso, todo este tipo de cuestiones se pueden explicar en la carta de motivación para que el que lees sepa un poco, pues eso, que tienes las ideas claras y tiene todo su motivo. Ya. Y la última pregunta, pero que sé que hay más, os habéis preguntado unos cuantos diferentes, o sea, que os demos consejos para universidades con especialidades diferentes. Nosotros tampoco conocemos todas las universidades del mundo. Al final lo que tenéis que hacer para encontrar una universidad que sea potente en vuestra especialidad, os vais a PubMed, buscáis los Exacto, artículos que os interesan exacto. y veis de dónde vienen, dónde se Sí, producen los artículos. Y donde se produzcan artículos, esas son las universidades que son fuertes en esa especialidad. Simple y claro. totalmente. Totalmente, totalmente. Sí, esa es una buena manera y de hecho sí es. Yo hice también un poco con el PubMed para tener un poco idea de dónde había gente potente, sí, y en qué campo. Ya, es verdad que lo hablamos también el otro día con Dominique, no todo el mundo tiene la posibilidad de publicar y tiene el tiempo, ni tiene el tiempo para publicar, pero bueno, por algún lado, o sea, no quiere decir que la gente que no publique no sean potentes y no sean buenos sitios, pero es verdad que hay tanta información y tantas universidades que eso os podría llevar un poco a elegir un Sí. camino u otro. Sí, luego en el mundillo, es decir, haciendo cosas, haciendo cursos, haciendo muchas cosas, te das cuenta al final se entra en conocimiento en el mundillo que es importante de conocer y sabes también un poco dónde está la gente, qué es lo que está haciendo, por dónde y en qué sitio y cuál es la gente potente. A mí me sirvió mucho, es decir, hacer todo tipo de cursos, congresos, estancias y demás, te sirve para entrar en el mundillo y conocer la gente donde está y que trabaja. Ya, ya, que eso podría ser otra charla que podríamos hacer, cómo saber cuál es el curso al que hay que ir. Que eso es también una Mm, pregunta difícil, ¿no? Sobre todo ahora que hay tantos webinars y tantos Sí, cursos online. yo ahora, por la experiencia de estos últimos años con los residentes en el campo de dermatología, yo diría que si alguien está muy interesado, aparte de lo que hemos comentado de internado, incluso al mismo tiempo, lo que tiene bastante éxito es la estancia del internado, más, por ejemplo, los cursos internacionales de la ESAP, de la Sociedad Europea de Cursos Avanzados en Derma. La gran mayoría o muchos de los actuales residentes han pasado por ahí y sirve de ayuda por contacto, por conocimiento y lo que es dentro del mundillo y de la derma. Y es una de las cosas actualmente que más he visto en los residentes en los últimos años que les ha ayudado a tener éxito para encontrar residencia. Ya. Ya, y no, lo único, ya, ahora sí que vamos a acabar, que el pobre Ramón tiene niños que sustentar. Pero un concepto que espero que lo hayamos transmitido lo mismo con Mm, Tiago el otro día que hoy, que la residencia no hace falta hacerla con 20 años, no hace falta saber mucho, o sea, lo que hace falta es estar motivado. Es verdad que hay que meterle muchos años, o sea, nosotros metimos muchos años antes de mm, empezar a hacer la residencia sí. y también hay que meter dinero. Yo tuve la suerte realmente de conseguir bastantes becas, pero bueno, también claro, en España, por ejemplo, la universidad no es tan cara, entonces yo no tenía todos No, esos claro, ese sí. retraso de dinero que a veces los americanos tienen, que les cuesta muchísimo, pero al final es pues eso, trabajar por las noches de veterinario haciendo urgencias y por las mañanas de internado y así se gana dinero y se hace la residencia y se sigue adelante. Alguien había preguntado si te pagan durante el internado y la residencia. En Europa y en Estados Unidos sí. Eres trabajador, tienes un sueldo Exacto, bajito, pero tienes un sueldo como residente y como internado. O sea, se puede exacto. vivir. Si no tienes una familia de 5 hijos, se puede vivir. Sí, efectivamente, te pagan. Yo los internos que conocía, por ejemplo, ahí en Alemania, vivían en, pues, tipo como casa de estudiantes. Tres se juntaban Sí, para alquilar una habitación, vivir juntos y poder ahorrar con el sueldo de interno. Pero sí, les bastaba para realizar el internado y algunos de ellos pues se acabaron haciendo residencia. vale. Pues muchísimas gracias, Ramón. Ya lo siento por Nada, todos estos vosotros a problemas ti, nada, técnicos. Volveré a hacer encantado, en el teléfono. Y encantado de estar aquí.
y y nos vemos. poder contestar ya a la gente. Muy bien. Vale, Un muchas gracias a saludo. todos, chicos. Nada. Intentaré poner los vídeos